nombre es Cristel Lev Montiel y en esta ocasión hablaré de los circuitos de corrientes alternas. Como sabemos, todos los aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa se alimentan de corriente alterna para obtener su potencia necesaria para su funcionamiento. Entonces, en los circuitos de corrientes alternas consisten en la combinación de elementos resistivos, inductivos y capacitivos combinados con una fuente de voltaje alterna que por lo general es sinusoidal. Al aplicarle el voltaje se tiene una corriente variable durante un breve tiempo, la cual suele llamarse como corriente transitoria, a la que da paso a la corriente sinusoidal. Bueno, como podemos ver en esta imagen, nuestra corriente sinusoidal se comporta con valores positivos y negativos combinados en intervalos regulares. Y la forma en la que se expresa es la corriente en un intervalo de tiempo es igual a Im por el seno de omega t menos phi, donde Im es la corriente máxima, omega t es la frecuencia en un tiempo t y phi es la diferencia de fase. Ahora hablando acerca de las fuentes de corrientes alternas, tenemos que su símbolo correspondiente es este y que un circuito de corriente alterna y una fuente alterna obviamente proporcionan un voltaje alterno denominado como delta Vb, y sabiendo que el voltaje varía con el tiempo de acuerdo con la fuente, tenemos la siguiente expresión, la cual es el voltaje alterno es igual al voltaje máximo de la fuente de corriente alterna por el seno por la frecuencia en un tiempo t. Y aquí más o menos tenemos cómo se comporta la fuente de corriente alterna. Ahora tenemos que estos son los diferentes tipos de circuitos de corriente alterna. Mostrando en la primera imagen tenemos al circuito resistivo, en la segunda tenemos al inductivo y en la tercera al capacitivo, de las cuales se explicarán a continuación. Me tocó presentaré lo que es la corriente alterna en la resistencia. Para este caso se considera un circuito sencillo con una resistencia y una corriente alterna que está representada por este símbolo. Y de este circuito se sabe que en cualquier instante la suma algebraica de los voltajes alrededor de la malla es igual a 0. Esto se sabe por la regla de Kirchhoff. Entonces, de esto se tiene que el voltaje menos la intensidad de la resistencia por la resistencia es igual a 0. Si se sustituyó esto, el voltaje de la resistencia por la fórmula de intensidad de resistencia por la resistencia es igual a 0. De esto se puede despejar entonces que la intensidad de la resistencia es igual a el voltaje sobre la resistencia, y sustituyendo el voltaje por el voltaje alterno, entonces sería el voltaje máximo por el seno de omega por el tiempo entre la resistencia. Esto es igual a intensidad máxima por el seno de omega por el tiempo, donde esta intensidad máxima es igual a el voltaje máximo sobre la resistencia. De esto se tiene entonces que el voltaje en la resistencia es igual a intensidad de la resistencia por la resistencia, que esto es igual a la intensidad máxima por R por el seno de omega de t. En esta gráfica se muestra el voltaje y la corriente en función del tiempo. Se puede observar que en el punto A la corriente tiene un valor máximo. Se puede observar que en el punto A la intensidad tiene un valor máximo. Podemos considerar que es un valor máximo en una magnitud positiva, en una dirección positiva. Entre el punto A y B, la corriente está creciendo, decrece, pero todavía sigue manteniendo una dirección positiva. En el punto B se observa que el momento está en cero, por lo tanto empieza a aumentar en una dirección negativa, por así decirlo, y ya entre los puntos B y C se observa más el crecimiento en una dirección negativa. En el punto C, la corriente ha llegado a su valor máximo en la dirección negativa. Entonces, se puede concluir que
como I, intensidad IR y voltaje en la resistencia, varían con la función de seno omega por tiempo, pues sus valores alcanzan al máximo al mismo tiempo, como se puede mostrar en la gráfica. A esto se le conoce que están en fase. Por lo tanto, se puede concluir que para un voltaje senoidal aplicado, la corriente en un resistor siempre está en fase con el voltaje del resistor. Pero, ¿qué es un fasor? Un fasor es un vector cuya longitud es proporcional al valor máximo de la variable que se representa. En este caso, voltaje máximo para voltaje, intensidad máxima para la corriente. En la gráfica se puede observar que están los dos fasores. En naranja el fasor para el voltaje máximo y el morado para la corriente máxima. Y estos están sobre el eje vertical por la función del seno del ángulo. Lo que se quiere demostrar en esta gráfica es que la corriente y el voltaje están en fase, por eso están en la misma línea, los fasores están en la misma línea. Esto no ocurriría si estuviéramos con capacitores o inductores. Regresando al circuito anterior, se concluye que el valor promedio de la corriente en todo un ciclo es cero. Podemos decir que la temperatura del resistor solamente depende de la magnitud de la corriente, no depende de la dirección de la corriente. Recordando que la rapidez con la que se entrega energía a un resistor es la potencia, donde I es la corriente instantánea del resistor, ya que esta rapidez es proporcional al cuadrado de la corriente. No hay diferencia si la corriente es directa o alterna. Esto quiere decir que si el signo asociado con la corriente es positivo o es negativo. Es importante decir que el aumento de la temperatura producido por una corriente alterna tiene un valor máximo, Imax, no es igual al que se produce con una corriente directa, igual a Imax, ya que la corriente alterna solo tiene este valor máximo en cada ciclo de la senoide. Entonces, para esto, la importancia en un circuito alterno es el valor promedio de la corriente, que lo podemos conocer como corriente RMS. Lo que quiere decir que la corriente RMS quiere decir media cuadrática, que en este caso es intensidad promedio es igual a la raíz cuadrada por intensidad instantánea al cuadrado. Se presenta en esta gráfica, donde elevamos al cuadrado nuestra función senoidal, y debido a la geometría que se presenta, pues sabemos que el valor promedio de la función seno de omega por tiempo al cuadrado en un ciclo es un medio. En este caso podemos decir que al aplicar el cuadrado se genera cierto promedio. Por lo tanto, entonces la corriente promedio o corriente RMS es igual a la corriente máxima entre la raíz cuadrada de 2. Esto es igual a 0.71. Se saca porque la corriente máxima en la función senoidal llegaría a 1, dándonos 0.7071. Entonces, así también la potencia promedio entregada a un resistor que lleva una corriente alterna es igual a la intensidad promedio al cuadrado por la resistencia. También el voltaje alterno se puede explicar mejor en el voltaje RMS, donde el voltaje RMS es igual al voltaje máximo entre la raíz cuadrada de 2, que es igual a 0.707 voltaje máximo. Dará un pequeño ejercicio donde nos dice que el voltaje de la salida de una fuente de corriente alterna se conoce por la posición de diferencia de voltaje menos 200 volts por el seno de omega por el tiempo. Nos pide encontrar la corriente RMS en el circuito cuando esta fuente se conecta a un resistor de 100 ohms. Por lo tanto, podemos ocupar la fórmula de voltaje, que es igual a voltaje máximo por el seno de omega por el tiempo, y después podemos despejar que entonces el voltaje máximo es igual a 200 volts. Ocupando la fórmula del voltaje de RMS, teniendo ya voltaje máximo, sustituyendo los valores, tenemos que 200 volts entre la raíz cuadrada de 2 es igual a 141 volts. Ya tenemos voltaje de RMS, entonces podemos ocupar la intensidad de RMS. Ya podemos calcular la intensidad de RMS, que es igual al voltaje de RMS entre la resistencia. Sustituyendo los valores, tenemos que 141 volts entre 100 ohms es igual a 1.41 amperes. Y eso sería todo por mi parte. Corriente alterna en una resistencia. El ejercicio que elegí fue por lo que, bueno,
para que correspondiera con lo que mi compañero complementó en la presentación. Y bueno, el problema dice así: una fuente de alimentación de corriente alterna produce un voltaje máximo de 100 voltios. Esta fuente de alimentación está conectada a un resistor de 24 ohms y la corriente y el voltaje del resistor se miden con un amperímetro y voltímetro de corriente alterna ideal, como se ve en la figura. ¿Qué indica cada uno de los medidores? Observe que un amperímetro ideal tiene 0 resistencia y que un voltímetro ideal tiene resistencia infinita. Bueno, para empezar vamos a identificar los valores que nos están dando, que es el voltaje máximo, que son los 100 voltios, y la resistencia, que vemos aquí. Bueno, en el esquema podemos ver que está conectado un amperímetro y un voltímetro. Y los cuales, pues, necesitamos saber qué es lo que está midiendo el voltímetro y el amperímetro. Bueno, como primer factor tenemos que tomar en cuenta que este amperímetro tiene 0 resistencia y el voltímetro resistencia infinita, por lo que el que estén conectados no va a influir o va a cambiar el valor de la corriente o el voltaje. La pregunta que nos plantea es ¿qué indica cada uno de los medidores? Y bueno, esto es importante en corriente alterna porque los amperímetros y voltímetros que se construyen para corriente alterna están diseñados para leer valores RMS, o incluso un multímetro que te lea valores de corriente alterna, pues está leyendo valores RMS. Este valor RMS no es otra cosa, y creo que mi compañero lo explicó, que es la media cuadrática, que en el caso de corriente o voltaje, pues quiere decir que se trata de la raíz cuadrada del valor medio o el promedio del cuadrado de la corriente o el voltaje en este caso. Y bueno, este valor de corriente o voltaje alterno se expresa muchísimo mejor en términos de este voltaje o corriente RMS, que vendría siendo, también lo encontré en otro lugar con el nombre de valor eficaz, entonces puede manejarse más fácilmente. Bueno, aquí ya estoy planteando las ecuaciones que voy a utilizar en base a lo que acabo de explicar, en donde tenemos que este voltaje RMS o el valor eficaz del voltaje va a ser igual a la diferencia entre, al voltaje máximo que tenemos aquí, que sería en este caso 100 voltios, entre la raíz cuadrada de 2 para el voltaje RMS. Bueno, para la corriente RMS no vamos a utilizar la misma correspondencia que el de arriba, porque vamos a necesitar también involucrar a la resistencia que nos dan, por lo que vamos a utilizar el valor que encontremos de voltaje RMS para calcular la corriente RMS. Sustituimos los valores. Una cosa. Bueno, ok. Sustituimos los valores que tenemos. Por un lado, los 100 voltios de voltaje máximo entre la raíz cuadrada de 2, que nos va a dar un total de 70.7 voltios. Esto para el voltaje RMS. Este resultado lo vamos a necesitar para nuestra siguiente operación, que es encontrar la corriente RMS. Esta se va a dar como los 70.7 voltios que acabamos de calcular, que corresponden al voltaje RMS sobre la resistencia, encontrando así que tenemos una corriente de 2.94 amperes de RMS o promedio. Y bueno, estos serían los valores que vamos a encontrar si medimos con un voltímetro o un amperímetro para corriente alterna en un circuito sencillo como este. Realmente no vamos a encontrar si medimos con el voltímetro no vamos a encontrar el voltaje máximo, y si medimos con el amperímetro no vamos a encontrar ese mismo valor de corriente que calcularíamos con los 100 voltios de entrada, porque recordemos que es corriente alterna.
Y bueno, esta sería la respuesta y un ejercicio de aplicación para este tema. Muchas gracias. Ahora hablaremos de los inductores en un circuito de corriente alterna, que como su nombre lo dice, está conformado por un solo inductor conectado a las terminales de la fuente de CA, como podemos ver en esta imagen. Para poder saber cuál es el voltaje instantáneo en las terminales del inductor, propiamente se va a usar la ecuación siguiente de los inductores, la cual es nuestra ecuación 1, que es la FEN autoinducida, que es igual a menos el inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Haciendo una relación con el voltaje, tenemos que delta de V es igual a la FEM inducida, lo cual es igual a menos el inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es nuestra ecuación 2. Después se aplicaría la regla de la espira de Kirchhoff, lo que nos da como resultado a delta de V más delta de V del inductor. Esto es igual a delta de V menos el inductor por la derivada del inductor sobre, con respecto al tiempo, igual a 0, que sería nuestra ecuación 3. Después tenemos nuestras gráficas del comportamiento de corriente y voltaje a través de un conductor. En este caso, en nuestra gráfica A, podemos ver a la corriente instantánea, que es la de color morado, y de color naranja podemos ver al voltaje instantáneo a través de un conductor en función del tiempo. Se puede observar que la corriente se atrasa al voltaje 90 grados. Y en nuestra imagen B es un diagrama de fasores para el circuito inductivo, donde se puede ver con más facilidad el retraso de 90 grados del voltaje. Después aquí tenemos un pequeño formulario con las fórmulas de los circuitos inductivos, que tenemos que para la corriente máxima en un inductor, tenemos que Imax es igual a delta de V máxima, que es el voltaje máximo, sobre la frecuencia del inductor. Después tenemos aquí nuestra reactancia inductiva, que es igual a Imax, que es Imax, que es el inductor, igual a delta de V, que es el voltaje máximo, sobre XL, que es sobre el inductor. Entonces después tenemos al voltaje en las terminales de un inductor, que sería delta de V del inductor igual a menos el inductor por la derivada del inductor con respecto al tiempo, que nos daría a menos delta de V máxima, que es el voltaje máximo, por el seno por la frecuencia con el tiempo, que nos daría como resultado menos Imax, que como sabíamos es la inductancia máxima por XL del inductor por seno de la frecuencia por el tiempo. Ahora podemos hablar de los capacitores en un circuito de CA. Los capacitores en un circuito de corriente alterna están compuestos de un capacitor conectado a las terminales de una fuente de corriente alterna, que está aquí en la imagen representada, que tenemos aquí en nuestra fuente de corriente alterna y nuestro capacitor. Para hallar sus respectivas ecuaciones se debe usar la regla de la espira de Kirchhoff, que se aplica en este circuito, en la cual nos dará igual a delta de V más delta de
DC, que sería el voltaje del capacitor, igual a 0. O de otra forma, como tenemos aquí en nuestra ecuación 1, que sería delta de B menos la carga del condensador sobre el capacitor, igual a 0. Si se sustituye el voltaje máximo por el seno de la frecuencia con un tiempo t para delta de B, tenemos que sería la carga igual al condensador por delta de B, que es el voltaje máximo, por el seno, por la frecuencia con el tiempo. Entonces, recordamos que esta sería, bueno, en nuestra ecuación 2 sería la carga del condensador, teniendo aquí como sea nuestro capacitor. Y si después derivamos la ecuación anterior con respecto al tiempo, nos queda la corriente instantánea, que sería igual a la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo, igual a la frecuencia del capacitor por el voltaje máximo por el coseno de la frecuencia en un tiempo t, que sería nuestra ecuación 3. Después, observando el comportamiento de la corriente y voltaje a través de un capacitor, tenemos estas dos gráficas, que en nuestra gráfica A podemos ver a la corriente instantánea de color morado, que sería esta, y el voltaje instantáneo de color naranja, donde de nuevo el voltaje se atrasa a la corriente 90 grados. Y en nuestra figura B es el diagrama de fasores para el circuito capacitivo, donde la corriente se adelanta al voltaje 90 grados. Ahora tenemos aquí de igual forma un formulario para los circuitos capacitivos, que primero tenemos a la corriente en un capacitor, que sería la corriente instantánea, que sería igual a la frecuencia del capacitor por delta de B máxima, que sería el voltaje máximo, por el seno, multiplicado por la frecuencia en un tiempo t, más pi sobre 2. Ahora, para nuestra reactancia capacitiva, podemos ver que tenemos X sub C, que aproximadamente sería 1 sobre omega C, que sería sobre el capacitor, la frecuencia del capacitor. Y después tenemos a nuestra corriente máxima en un condensador, que sería la corriente instantánea máxima, igual a delta de B máxima sobre XC, lo cual sería nuestro voltaje máximo y nuestra capacitancia. Estas dos ecuaciones muestran que cuando aumenta la frecuencia de la fuente de voltaje, disminuye nuestra reactancia capacitiva y por otro lado, la corriente máxima aumenta. Ahora tenemos nuestro voltaje en las terminales de un capacitor, que serían delta de BC, que sería el voltaje de nuestro capacitor, sería igual a delta de B máxima por el seno por la frecuencia en un tiempo t, lo cual nos daría como resultado a la corriente máxima por X, que sería cerca del capacitor, por el seno multiplicando la frecuencia en un tiempo t. Ahora veremos lo que es un circuito RLC en serie. Comencemos. Un circuito RLC es un circuito que contiene un resistor, un inductor y un capacitor. En la imagen estamos viendo la
simbología eléctrica de cada uno de estos elementos. Entonces, cuando conectamos un resistor y un inductor y un condensador en serie a las terminales de una fuente de voltaje, que en este caso sería una fuente de voltaje alterno, tal como lo muestra este símbolo, pues estaríamos hablando de que como el voltaje aplicado tiene una variación senoidal con el tiempo, entonces podríamos calcular el voltaje instantáneo de este arreglo, ¿no? De este circuito. Entonces el voltaje instantáneo aplicado viene dado de acuerdo a esta expresión. Sería la diferencia de potencial máxima, o sea, el voltaje máximo que puede alcanzar, multiplicado por el seno de omega t. Vemos que es una función que depende del tiempo. Mientras que la corriente instantánea vendría dada por corriente máxima que multiplica a seno de omega t menos phi, donde phi es cierto ángulo de fase que existe entre la corriente y el voltaje aplicados. Es decir, bueno, como veremos a continuación, vamos a analizar la correspondencia de fase para voltajes instantáneos del circuito RLC en serie. Entonces tenemos algunas gráficas. En el primer caso tenemos la corriente en función del tiempo, luego el voltaje en el resistor en función del tiempo, el voltaje en el inductor en función del tiempo y el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Entonces veamos que tanto la corriente como el voltaje en el resistor van en la misma fase. O sea, eso lo podemos ver porque están alineadas, ¿no? De acuerdo a estas líneas azules, pues vemos que coinciden los puntos. Mientras que cuando hablamos del voltaje en el inductor y en el capacitor, pues podemos ver que ya no existe esa relación de que están en la misma fase. Por lo tanto, hablamos de que ocurre un desfasamiento, tal como podemos ver en la imagen. Ahora, tendremos que mencionar algunos aspectos a tener en cuenta, y el primero de ellos surge porque como los elementos están conectados en serie, pues la corriente en cualquier parte del circuito debe ser la misma en cualquier instante, ¿no? Porque pues están en serie. Entonces, debido a este hecho, tenemos nuestro primer aspecto, que es que la corriente de un circuito en serie de corriente alterna tiene la misma amplitud y fase en cualquier punto. Ahora hablemos del voltaje. El voltaje en elementos en serie pues no va a ser el mismo, pero podemos hablar de que el voltaje en las terminales del resistor va a estar en fase con la corriente. El voltaje en las terminales del inductor se adelanta 90 grados a la corriente, es decir que va a tener, estamos hablando de que son más 90 grados respecto a la corriente, y el voltaje en las terminales del capacitor se atrasaría 90 grados. O sea, estamos hablando de menos 90 grados con respecto a la corriente. Dicho esto, habiendo mencionado esta correspondencia de fase, podemos hablar ahora de los voltajes instantáneos en cada uno de los elementos. Tenemos estas ecuaciones para representar estos voltajes instantáneos, donde por ejemplo el voltaje instantáneo en el resistor viene dado por la corriente máxima que multiplica a R y que multiplica al seno de omega t. Veamos que corriente máxima por R pues no sería otra cosa más que el voltaje máximo. Entonces esta ecuación puede ser reescrita como sigue. Voltaje máximo en el resistor multiplicado por seno de omega t. Para el caso del voltaje instantáneo en el inductor y en el capacitor, pues estos vienen dados por corriente máxima por la reactancia inductiva por el seno de omega t más pi medios. Entonces veamos que corriente máxima por reactancia inductiva vendría siendo el voltaje máximo en el inductor. Mientras que al tener esto seno de omega t más pi medios, bueno, ¿por qué ponemos esto? Pues porque dijimos que esto va adelantado a 90 grados. Entonces, aplicando identidades trigonométricas, pues el seno de omega t más pi medios sería lo mismo que el coseno de omega t. Por lo tanto, la ecuación puede ser reescrita de esta manera. Ahí estaría
el voltaje máximo en el inductor, y aplicando la identidad trigonométrica pues nos queda coseno de omega t. Ahora, para el caso del capacitor, pues su voltaje instantáneo estaría dado por la corriente máxima multiplicada por la reactancia del capacitor. Esto pues sería análogamente el voltaje máximo del capacitor. Mientras que ahora tenemos que sería multiplicado por seno de omega t menos pi medios. Este menos pi medios es porque hay un desfasamiento, bueno, hay un retraso de 90 grados con respecto a la corriente, como dijimos. Y aplicando identidades trigonométricas, pues el seno de omega t menos pi medios vendría siendo lo mismo que menos coseno de omega t. De tal forma que nuestra ecuación puede ser reescrita así: menos el voltaje máximo del capacitor multiplicado por el coseno de omega t. Bueno, sabemos que la suma de los tres voltajes debe ser igual al voltaje que proporciona la fuente de corriente alterna. Pero bueno, tenemos que reconocer que debido a que estos tres voltajes tienen diferente correspondencia de fase con la corriente, pues esto hace que no podamos sumarlos directamente. Por lo tanto, vamos a ayudarnos de la siguiente figura, en donde se representan los fasores en un instante en el que la corriente de los tres elementos momentáneamente es cero. Aquí podemos ver, bueno, la corriente cero la representa el fasor de corriente, aquí como podemos ver. Este fasor de corriente pues está dibujado, ¿no?, a lo largo del eje horizontal en cada una de estas figuras. Entonces estamos hablando de la correspondencia de fase entre los fasores de voltaje y de corriente para los tres casos: el resistor, el inductor y el capacitor. Entonces dibujamos estos vectores de voltaje y pues vemos la relación existente. Ya sabíamos que en el resistor pues están en fase, pero en el inductor hay un adelanto de 90 grados respecto a la corriente, y en el capacitor pues hay un atraso de 90 grados, tal como lo muestra la figura. Entonces, debido a que los fasores son vectores que giran, podemos combinar todos estos fasores de voltaje en una figura adicional, en un diagrama adicional. Es decir, todo esto lo vamos a combinar en este diagrama que tenemos por aquí. Sí, pues lo que pasa es que la corriente máxima se queda igual, ¿no? Es igual para los tres casos, pero cada uno de estos fasores pues los vamos a poner en este nuevo diagrama, de tal forma que obtenemos esta figura de aquí. Ahora, esta figura, si nosotros nos damos cuenta, delta V, bueno, delta, el voltaje en el inductor con respecto al voltaje del capacitor, podríamos representarlo como una diferencia, de modo que nos quede este vector que sería más corto que este, porque pues es una diferencia, ¿no? Entonces sería voltaje del inductor menos el voltaje en el capacitor. Este pues seguiría siendo el voltaje del resistor, la corriente máxima, y entonces este vector de suma pues representaría, o sea, la suma entre este y este representaría el voltaje máximo que se puede alcanzar, donde este voltaje máximo estaría formando un ángulo phi respecto al voltaje del resistor. Entonces podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, pues ahora podemos encontrar el voltaje máximo gracias a nuestro triángulo rectángulo. Así que usemos el teorema de Pitágoras para encontrar este valor del voltaje máximo. Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El primer cateto pues vendría siendo este de por acá, y el segundo cateto pues vendría siendo este. Veamos que estamos hablando de los voltajes en cada elemento, pero sería el voltaje máximo, por eso la V mayúscula. No estamos hablando del voltaje instantáneo. Si estuviéramos hablando del voltaje instantáneo sería una V minúscula. Ahora, sustituyendo valores, de acuerdo a lo que vimos antes, pues el voltaje en el resistor es esta expresión, corriente máxima por resistencia. El voltaje en el inductor sería corriente máxima por reactancia inductiva, y el voltaje en el capacitor vendría dado por corriente máxima por reactancia del capacitor. Lo único que hicimos fue sustituir los datos. Ahora sigamos trabajando con esta expresión.
Entonces aplicamos los cuadrados. El cuadrado de toda esta expresión es y corriente máxima al cuadrado, resistencia al cuadrado, más el cuadrado de todo esto. Y pues bueno, esto sería un binomio al cuadrado. Entonces es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, y luego pues el cuadrado del segundo. De tal forma que tenemos el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. Ahora, de toda esta expresión, podemos ver que se puede factorizar corriente máxima al cuadrado. Entonces factorizamos corriente máxima al cuadrado y nos quedaría este otro factor. Ahora, utilizando las propiedades de los radicales, pues nos quedaría esta expresión. Sí, es como aplicar la raíz cuadrada a corriente máxima al cuadrado y la raíz cuadrada a todo este otro factor. Entonces, por eso es que corriente máxima queda así solita y estaría multiplicando a la raíz cuadrada de todo esto. Ahora, de una vez aprovechamos para asociar esto, porque vemos que esto no es otra cosa más que la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. De tal forma que entonces el voltaje máximo pues va a estar dado con la siguiente ecuación. Voltaje máximo es igual a la corriente máxima que multiplica a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Esta va a ser nuestra expresión. Ahora bien, bueno, tenemos aquí nuestra expresión nuevamente y como mencioné al inicio, pues en estos circuitos lo que nos interesa más hallar es la corriente máxima. Así que despejamos la corriente máxima y tenemos esta ecuación. Ahora, bueno, veamos la similitud entre esta ecuación y la que ocupábamos para los circuitos de corriente directa, la ley de Ohm. Recordemos, ley de Ohm es igual a y bueno, la ley de Ohm es corriente igual a voltaje entre resistencia. Veamos que, por así decirlo, esta resistencia jugaría el papel de esto. Este denominador lo vamos a llamar como la impedancia Z del circuito. Entonces la impedancia Z del circuito pues es todo esto. De tal forma que podemos tener una ecuación más equivalente a la ley de Ohm si lo expresamos así. Ahora resta hallar el ángulo de fase. Para ello utilizaremos la razón trigonométrica de la tangente. Entonces vemos que la tangente de phi pues sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es todo esto y cateto adyacente es esto. Entonces, para hallar el valor solito de phi, pues sería phi es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Donde, si hacemos la sustitución de valores, pues tendríamos esta expresión. De aquí notemos que si factorizamos en el numerador a corriente máxima, ese factor se cancelaría con la corriente máxima del denominador. De tal forma, el ángulo de fase nos quedaría así. El ángulo de fase es igual a la tangente inversa de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva dividido entre la resistencia. Así podemos hallar nuestro ángulo de fase. Entonces, el resumen de ecuaciones pues sería el siguiente. Dijimos que lo más importante o lo que más interesa pues es hallar tanto la corriente máxima como el ángulo de fase. Y pues aquí los tenemos, ¿no? Corriente máxima es el voltaje máximo entre todo esto que equivaldría a la impedancia Z del circuito. Y el ángulo de fase pues sería tangente inversa de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva dividido entre la resistencia. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Fernanda Huerecoal y en este momento voy a explicar la solución de un ejercicio de circuito RLC en serie que se encuentra en corriente alterna. Primeramente vamos a determinar nuestro planteamiento del problema, que nos indica que tenemos que determinar la Z total, la corriente, la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en el inductor y la caída de tensión en el capacitor. Aquí se muestra nuestro circuito y lo primero que vamos a hacer es analizar nuestro circuito.
podemos ver que tenemos una fuente de corriente alterna de 220 volts, eficaz a 50 Hz. Después tenemos nuestra corriente total y se van a producir en total 3 caídas de tensiones. La primera en la resistencia de 50 ohms, una en la inductancia de 0.5 hercios y una caída más en el capacitor de 30 microfarads. Vamos a comenzar el análisis recordando que la ley de Ohm nos establece que la corriente total de un circuito será la tensión de la fuente en forma fasorial dividido entre la impedancia total. Entonces, primeramente vamos a obtener la impedancia total para poder después calcular con ello la corriente. Comenzamos por establecer la impedancia total del circuito como la suma de la impedancia de cada uno de los 3 elementos, que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. En este caso tenemos entonces un valor resistivo que es de 50 ohms. Aquí debemos de calcular la reactancia inductiva y en esta parte la reactancia capacitiva. Luego entonces podemos decir que la impedancia total podría ser entonces la parte resistiva R más, hacemos un factor común de número completo J, y entonces tendríamos XL menos XC, dejándonos esto al final una ecuación simplificada de ZT igual a R más JX. Primeramente entonces vamos a calcular lo que es la reactancia inductiva y la podemos determinar con la expresión XL igual a 2pi por FL, recordando que F es la frecuencia del circuito y L es el valor de la inductancia del inductor. En este caso, XL va a ser igual a 2pi por 50 ohms, que es nuestro valor de la resistencia, por 0.5 hercios. Y esto nos va a dar entonces una reactancia inductiva de 157 ohms. Posteriormente, para calcular la reactancia capacitiva, que la vamos a denotar como XC, planteamos la expresión XC igual a 1 sobre 2pi por FC, recordando que F sigue siendo la frecuencia del circuito, y en este caso C es la capacitancia del conductor. En este caso específico, entonces XC va a ser igual a 1 sobre 2pi por 50 multiplicado por 30 por 10 a la menos 6. Esto porque en el circuito nos dan microfaradios y nosotros vamos a manejar esto como faradios. Por eso la conversión. Y esto nos va a dar, al resolver las respectivas ecuaciones, nos va a dar un valor de 106.1 ohms, que es la reactancia capacitiva total. ¿Qué es la reactancia capacitiva? Perdón. Posteriormente a esto, vamos a obtener la reactancia total, restando entonces la reactancia capacitiva de la reactancia inductiva. Sustituimos los valores y entonces tenemos que X va a ser igual a 157 menos 106.1 y nos va a dar un valor de reactancia total del circuito de 50.9 ohms. Posteriormente vamos a pasar a realizar un diagrama de impedancia donde vamos a plantear que tenemos un eje real y un eje imaginario. Sobre el eje real, sobre nuestro eje real vamos a tener lo que es nuestra resistencia y sobre nuestro eje imaginario tenemos lo que es la reactancia inductiva. Pero hay que recordar también que en este caso tenemos una reactancia capacitiva, entonces vamos a tener también un valor en el eje imaginario negativo correspondiente a XC. Entonces, tenemos XL en la parte positiva del eje imaginario y XC en la parte negativa. Si realizamos la resta de los dos vectores, nos da que X es la reactancia total del circuito. Sumando vectorialmente X y R, vamos a obtener entonces la impedancia total ZT, que va a tener entonces un módulo y también un ángulo. Entonces, a partir de la aplicación del teorema de Pitágoras, en este gráfico de la impedancia, tenemos que ZT, que es el módulo de este vector, y se va a anotar como la hipotenusa, va a ser igual al cuadrado de cada uno de los catetos. En este caso, va a ser la raíz cuadrada de R cuadrada más X cuadrada. Sustituimos los valores y tenemos que es la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 50.9 al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 71.3 ohms.
Actualmente, para poder calcular el ángulo, vamos a aplicar lo que es la tangente. Bueno, la tangente inversa. Vamos a recordar que la tangente es el cateto opuesto, que en este caso es X, sobre el cateto adyacente. Y sustituimos los valores y entonces encontramos la tangente inversa de 50.9 sobre 50 y esto nos va a dar un valor de θ igual a 45.5 grados. Esto nos deja entonces una ZT igual a 71.3 ohms con un ángulo de 45.5 grados. El ángulo positivo de esta impedancia lo que nos va a indicar es que la impedancia total de este circuito es resistivo e inductivo y por lo tanto la corriente va a estar atrasada con respecto al voltaje. Ahora bien, vamos a realizar los cálculos de la corriente y de las tensiones como se dijo anteriormente. Entonces tenemos nuestra ley de Ohm en corriente alterna y sustituimos los valores de la fuente del valor de la Z total y al resolver esta operación, recordemos que al hacer una división de vectores, dividimos de forma polar, entonces vamos a dividir los módulos 220 entre 71.3 y restamos los ángulos de 0 y 45.5 grados. Entonces, nuestra corriente total va a ser de 3.08 con un ángulo de menos 45.5 grados. Ahora bien, si queremos calcular la caída de tensión en la resistencia, debemos multiplicar I por R. Y si queremos calcular el ángulo de tensión, entonces debemos tomar la corriente, no solamente en su módulo, sino también en su ángulo. Por lo tanto, debemos hacer un producto de fasores o vectores eléctricos. En este caso, la corriente la introducimos completamente y tendríamos un módulo de 3.08 y un ángulo de menos 45.5 grados, que es lo que ya nos dio hace un momento, y la resistencia que solo tendrá la parte modular, no tiene ángulos, por lo tanto ponemos 0 grados. Vamos a realizar la operación de la caída de tensión en la resistencia, que va a ser de 154 volts, con un ángulo de menos 45.5 grados. En este caso, recordemos que la operación de estos dos números complejos es que multiplicamos entre sí los módulos y sumamos algebraicamente los ángulos. Luego entonces para la caída de tensión en el inductor sería la corriente de forma fasorial multiplicado por JXL. Acá igual si queremos calcular el módulo y el ángulo, podemos tomar entonces XL junto con el factor X que indica que el ángulo es de 90 grados. Si no quisiéramos calcular el ángulo, sino solamente los módulos, simplemente podríamos multiplicar el módulo de la corriente por el módulo XL y así obtendríamos VL, pero solamente en su módulo y no en su ángulo. Nosotros en este caso vamos a sustituir de forma completa y entonces tenemos la corriente de 3.08 con respecto al ángulo y luego JXL, donde tomamos el valor de XL, que son 157 ohms, y J positivo, que nos indica que el desfase de un inductor es de 90 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que el ángulo es de 90 grados en el inductor. Y bueno, vamos a realizar entonces las operaciones multiplicando módulos entre sí y sumamos algebraicamente los ángulos. Y nos queda entonces que la tensión o la caída de tensión en el inductor es de 483.5 con 44.5 grados. Luego ahora para determinar la caída de tensión en el capacitor vamos a multiplicar lo que es la corriente, pero en este caso por menos JXC. El menos de J nos va a indicar que estamos en presencia de la reactancia capacitiva. Como ya vimos en el esquema anterior, está en la parte negativa del eje y por eso en esta parte también es negativo. Y XC, por supuesto que va a ser nuestro valor de la reactancia que ya determinamos anteriormente. Vamos a sustituir estos valores y nos queda entonces que la corriente es de 3.08 con un ángulo de menos 45.5 grados y lo vamos a multiplicar por 106.1, que son la reactancia capacitiva, y con su respectivo ángulo de menos 90 grados, por ser precisamente una reactancia capacitiva. Si hacemos las operaciones, multiplicamos módulos entre sí, como ya lo hemos hecho anteriormente, y sumamos algebraicamente los ángulos. Nos queda entonces
que la caída de tensión en el capacitor en este circuito va a ser de 326.7 con un ángulo de menos 135.5 grados. Hay que fijarnos aquí, por ejemplo, que tanto la caída de tensión del inductor como la caída de tensión en el capacitor son mayores a 120 volts. Esto podría hacernos pensar que hay algún error, pero no se trata de esto simplemente, sino que se trata de que tenemos tensiones en forma de fasores. Por lo tanto, la comprobación de estas tensiones, según la ley de voltajes de Kirchhoff, va a ser la suma vectorial de BR en la caída de tensión, que es la caída de tensión en la resistencia, de BL, que es la caída de tensión del inductor, y BC, que es la caída de tensión en el capacitor. Y con esto terminaríamos lo que es nuestro ejercicio.